A ver, bueno, ¿todos ven bien? Bueno, esta clase les voy a hablar un poco de potencial electrostático, pero también vamos a hacer un ejemplo de Gauss, porque vamos a ver las dos maneras en las que uno llega al potencial electrostático. Entonces un repaso muy rápido de la teórica, porque capaz pasó hace bastante, es cómo uno construye el potencial electrostático. Uno lo que usa principalmente es esta identidad sobre esta función, uno sobre el módulo de R menos R'. Uno, si toma el gradiente, entonces el gradiente, no el gradiente primado, es un detalle, pero es importante. O sea, yo estoy derivando respecto de las coordenadas de R, porque esto en principio es una función que tiene 6 variables, ¿no? Tiene X y Z, X' y prima Z'. Esto es una especie de gradiente como parcial, sino que estoy derivando solo respecto de X y Z. Capaz esto es más obvio de lo que parece, pero está bueno aclararlo. O sea, esto, R' es una constante mientras yo estoy derivando respecto de R. Entonces, vale que tiene esta forma. R menos R' sobre el módulo al cubo, con el menos adelante. Si yo derivara respecto de las variables primadas, este menos no estaría, por el menos que tengo acá, básicamente. Entonces, esta simetría es bastante útil. Entonces, lo que hacemos es decir que justamente como esto es lo que aparece adentro de la integral del campo eléctrico, uno va a reemplazar este término por el gradiente. Y dado que, esto, como decía, esto es muy importante, estoy integrando yo en las variables primadas, no en las variables comunes, derivar respecto... perdón, esto es algo que me pasó el cuatripasado y no lo aclaré. Tómenlo como un diferencial de volumen. Perdón, muy mala mía. Para mí D3R es un diferencial de volumen, porque es cúbico. Perdón. Sí, y ya que estamos con las cosas de notación, para mí el potencial es una phi, pero reemplácenlo mentalmente por una B si prefieren. A mí simplemente no me gusta usar la B porque con B pienso en voltaje y para mí voltaje y potencial son cosas distintas, pero es un tema mío. Entonces sí, esta diferencia, esto de notación de 3 cubo, lo que estoy diciendo es que estoy como 3 veces un diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z o diferencial de volumen en general. Pero lo importante es que es en las variables primadas, no en las variables de punto campo, estoy en el punto fuente. Entonces, el operador nabla básicamente no está derivando de las variables que estoy integrando, así que lo puedo sacar afuera. Es como una derivada bajo signo de integral, la puedo sacar para afuera. Eso fue lo primero que me mostraron en Mate 3, todavía me acuerdo. Entonces, me queda que lo que está dentro de la integral, yo puedo decir, bueno, esto va a ser una función escalar. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de esto no es un vector, esto es una función que toma un R y te devuelve un único número. O sea, es una función de R3 en R, si uno quiere. Eso nosotros llamamos un campo escalar, porque el resultado es un numerito. Entonces, llegamos a esta igualdad, que es que el campo eléctrico es menos el gradiente de algún campo escalar, que es lo que nosotros llamamos el potencial electrostático. Ahora, ¿por qué el potencial electrostático? Digo, ¿de qué nos sirve? La gran ventaja es que lo que antes para mí eran 3 integrales, una por cada componente de mi vector campo eléctrico, porque tengo 3 dimensiones, no tengo dimensión 3, ahora la vuelvo una única integral que me da directamente un campo escalar. ¿Qué pasa? A veces esta integral es un poco más difícil, pero lo vamos a ver. Entonces, nosotros podemos usar cualquiera de las dos maneras para obtener el campo escalar potencial, digamos. El potencial lo podemos calcular mediante esta integral, o podemos usar que menos su gradiente es E. O sea, si yo ya tengo el campo eléctrico, puedo obtener el potencial electrostático y viceversa. Disculpen, estoy un poco alérgico hoy. Entonces, cualquiera de las dos maneras nos va a servir. Vamos a hacer un ejercicio con cada uno de los métodos. Por un lado, vamos a hacer la integración directa del campo del potencial,
Y por otro lado, vamos a calcular el campo y del campo llegar al potencial. Eso les va a servir más que nada para resolver el ejercicio 8, donde ustedes ya deben tener todos esos campos obtenidos por Gauss, pero aún no tienen los potenciales. Espera, antes de hasta acá bien, entonces. Ok, bien. Ahora ya voy a pasar directo a un ejercicio, así de rápido fue el repaso. Entonces, lo que acá nos dice es calcular el potencial de un fin de ejercicio 9, que dice, calcula el potencial electrostático para el programa 5, que es este. Yo ya lo hicimos en la clase pasada, lo hizo Andrea, entonces directamente lo centré como lo hizo ella, para no preocuparnos tanto por el sistema de coordenadas. Entonces, lo que quiero es calcular el potencial en todo el espacio, no el campo. Entonces, no voy a tener que usar la misma integral, pero los ingredientes van a ser medio los mismos. ¿Y cuáles eran los ingredientes? Los ingredientes era escribir el punto campo, que es cualquier punto del espacio arbitrario. Yo acá lo escribí en cartesianas, pero bueno, puedo haberlo escrito en polares, y lo vamos a ver es que es indistinto. Ahora, el punto fuente, yo sé que tiene una forma muy particular, estoy específicamente sobre el eje Z, entre L sobre 2 y menos L sobre 2, que es lo que escribí acá. ¿Todo esto bien? ¿Todos lo ven? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, nada, calculo la distancia. ¿Cuál es el chiste? Cuando yo calculo la norma de R menos R', me aparece este x cuadrado más y cuadrado, que uno ya lo conoce. Digo, esto es la coordenada radial de cilíndricas, R cuadrado. Entonces, por eso digo que capaz acá no me voy a preocupar tanto por ver si efectivamente lo estoy escribiendo en cartesianas o en cilíndricas. Como decimos, estas cosas salen solas igual. Está bueno elegir un sistema de coordenadas para facilitarse las cuentas, pero mientras uno no elija una cosa delirante, mientras yo no hubiera usado esféricas acá, esto más o menos iba a salir. ¿Y por qué es lo lindo? ¿Por qué ahora no es importante? Porque ahora yo no tengo el R menos R'. ¿Ven ustedes? Yo no calculé R menos R', yo calculé directamente su módulo. Porque el término que yo suelo tener en el numerador, que es R menos R', acá no está. Así que literalmente cualquiera de las dos coordenadas me da igual. Si yo hubiera querido calcular el campo eléctrico, acá me hubiera aparecido un X en X versor más Y en Y versor más Z menos... Esto es un Z', debería ser. Perdón, estos de acá son Z'. Menos un Z menos Z, más un Z menos Z' en Z versor, pero acá no está. Se ve ese detalle, ¿no? O sea, el hecho de que no esté la resta de R con R', me facilita un poco, me deja un poco más libre cuál es el sistema de coordenadas que yo puedo usar. Entonces, ¿todos de acuerdo acá con esto? Podemos ver que la integral es muy, muy parecida. La diferencia es que esto es la norma, o sea, la raíz en vez de la raíz al cubo, digamos. Entonces, nada, vamos a tener que hacer esta integral. Yo voy a hacer la cuenta, es más o menos rápido. Ustedes díganme ese un paso que no entienden, pero parece que esto es un cálculo bastante estándar de Mate 3 y está bueno recordarlo porque es una integral que aparece bastante seguido. Entonces, saco el lambda para afuera, y lo que voy a hacer es sacar el R de factor común afuera de la integral. Uso que el R es positivo, así que no hay ningún problema. Acuérdense que en general si yo saco un R cuadrado afuera de una integral, de una raíz, me sale como módulo de R. Eso es importante porque es lo que introduce algunas de las discontinuidades que uno ve en el campo. Por ejemplo, si se acuerdan, en el campo del disco, queda un módulo de Z en un momento, no Z. Entonces, acá me queda R porque el R siempre es positivo, así que no es necesario que le ponga módulo. Y lo que yo hago es hacer un cambio de variables, donde agarro todo esto de acá y lo igualo al seno hiperbólico de U. ¿Por qué seno hiperbólico? Por las propiedades que tiene. Esto es una integral que uno siempre termina igualando al seno, porque sabe que 1 más seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Y a la vez, yo sé que el diferencial de Z sobre R, que es justo lo que tengo acá, es el coseno hiperbólico por el diferencial de U. Entonces, bueno, los límites de integración me van a cambiar. Va a ser el U cuando Z' es L sobre 2, que nada, lo tendré que calcular pasando el seno hiperbólico para el otro lado, pero no importa, es el U evaluado en un extremo y el U evaluado en el otro extremo. Me sale el menos del diferencial y me queda el coseno por el cambio de cambio de diferencial, y esto me queda 1 más seno cuadrado. Y acá es donde viene el chiste de esto. 1 más seno cuadrado es coseno cuadrado, 1 más seno hiperbólico, perdón, al cuadrado es coseno hiperbólico al cuadrado. Entonces esto se me va a cancelar.
Acá de nuevo, zafé de poner el módulo porque el coseno hiperbólico es una función siempre positiva. Siempre está entre 1 e infinito. Todos estamos más o menos duchos con los cosenos y senos hiperbólicos, ¿no? En Mate 3 creo que se ven bastante y en F2 un poco también. ¿Sí? Sí, más o menos. Bueno. Si no, acuérdate Pero que es bueno, como la pitagórica, pero con un menos. En vez de claro. sumar coseno y seno, tenés que restar coseno con seno. Eh, sí, sí, en F2 un poco surge, pero bueno, si no... Ay, perdón que se me traba. Ahí está. En fin, esto es lo que uno usa y te queda la integral de 1, que es la integral más pava del mundo, simplemente tenés que restar los dos extremos. Los dos extremos los obtenemos despejando u de acá, que es pasar tomando arcoseno hiperbólico de ambos lados. Entonces me queda el arcoseno hiperbólico de todo esto, ¿no? Menos arcoseno hiperbólico de esto. Acá ya usé el menos para dar vuelta, en vez de tener L2 menos L, tener menos L2 menos L2. Alguien escribió algo en el chat. Buenísimo. En fin, entonces llegamos a esto. Esto es el potencial. Claramente, es a lo que yo les decía. Es un poco más fácil de calcular, pero también es un poco más feo. Acá yo lo que hice fue usar que el seno hiperbólico, el arcoseno hiperbólico es como el cero, entonces es impar. Yo puedo meter el menos adentro del argumento. Entonces lo doy vuelta. Entonces este término de acá pasa a ser este de acá. Entonces, como les decía, la cuenta me parece que es un poco más rápida, no sé ustedes qué opinan, pero el campo digamos, este campo escalar es un poco más raro, estas funciones, no sé, yo no lo veo muy intuitivo. Acuérdense que el potencial electrostático tiene estas propiedades de que, bueno, decae como 1 sobre la distancia y todo eso, y yo eso acá no lo veo muy bien. Sin embargo, vamos a ver que efectivamente cumple la condición de contorno. Si yo mando z a infinito o r a infinito, va a dar 0. R infinito es fácil, ¿no? Porque si esto se va a infinito, ambos argumentos se van a 0 y el arcoseno hiperbólico de 0 es 0. Y si z se va a infinito, ¿qué es lo que pasa? Todo esto de acá es básicamente z sobre r, ¿no? Porque el L sobre 2 deja de aportar. Entonces esto es arcoseno hiperbólico de menos z sobre r más el arcoseno hiperbólico de z. Por la imparidad de nuevo del seno, esto es menos más. Entonces se me cancelan. Porque el L sobre 2 ya no pincha ni corta porque z es extremadamente grande. Entonces, acá voy a aprovechar para hacer una pequeña digresión que a mí me gusta hacer. A mí me gusta la parte numérica, en física en particular, y es muy importante el tema de las unidades cuando uno hace las cosas numéricamente. Porque, ¿qué significa que R o Z se vayan a infinito? Digo, Z y R son distancias, son una magnitud. Z será 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro, 1 año luz. ¿Qué es infinito? ¿En qué sistema de unidades? ¿Se entiende a lo que voy? Si yo lo mido en centímetros o en kilómetros, ¿me voy más rápido o más lento al infinito? Es imposible, porque ya cuando uno pone el tema de las unidades, los números se vuelven como medio irrelevantes. Uno siempre puede cambiar a un sistema de unidades donde el número se vuelva más chico. Digo, si yo en F2 quizás vieron de que uno puede usar la difracción de Fraunhofer y todo eso en el infinito, y cuando hagan la voz van a ver que el infinito son 50, 60 centímetros, y uno dice, cacho de infinito, digo, no sé, un par de reglas. El chiste es que lo que se tiene que ir infinito es algo que no tenga unidades. Tiene que ser lo que uno llama unidimensional. Entonces, esa idea que uno tiene de, bueno, me voy al infinito, significa ser mucho más grande que, acá lo que estoy diciendo es que lo que se tiene que ir infinito es z sobre L o R sobre L. Porque mi sistema tiene una escala que está relacionada con L. Mi hilo tiene longitud L. Entonces, para mí estar muy lejos del hilo es estar a una distancia tal que L me parezca chico. Chico respecto a la distancia. El cociente, distancia, sobre L tiene que ser muy grande. Entonces el clásico R mucho mayor que. Se ve este comentario porque esto es muy importante, me parece a mí, cuando uno quiere hacer cosas un poco numéricas. La verdad, cuando uno adimensionaliza las cosas,
y se da cuenta de que lo que importa no es Z, sino Z sobre L, se ahorra un montón de problemas al hacer cuentas numéricamente. Hay menos cosas que uno tiene que modificar. ¿Se ve esto? ¿Es muy desquiciado lo que digo? Alguien que me comente, por favor, mientras me tomo un mate. Sí, sí, se entiende más o menos. O sea, es la proporción entre las distancias que manejas en tu problema. Exacto, es razonable, está bien, me gusta. Cuando uno piensa, cuando uno no puede hacer un Taylor respecto de algo que tiene unidades, esa es medio el criterio. Exactamente, lo que se tiene que ir a infinito, Flor, es este cociente. Z sobre L es lo que se va a infinito. No Z, no L se va a cero, no, no. Z sobre L, como numerito, que ahora sí no tiene unidades, porque si Z tiene metro y L tiene metro, se me cancela. Exacto, porque pequeñas oscilaciones es un Taylor en el fondo, que es medio un límite. Entonces, uno siempre hace estos Taylors, o trata de hacerlos, con cosas que sean adimensionales. Buenísimo. Entonces, vamos a darle un poco más de vuelta porque el tema de los límites también lo vamos a usar un poco más en esta clase. Como dije, es intensa. Perdón si escuchan mucho a mi perro. Bien, entonces, ¿me creen? Perdón, voy a cerrar con esto. ¿Me creen que se ve más o menos que cuando tomo el límite, tanto de Z como de R lleno infinito, que, acuérdense, uno implícitamente está entendiendo que estas dos cosas están divididas por L, esto me da 0. Entonces, ahora vamos a obtener el campo. Tenemos, bueno, me quedó el campo acá abajo, mala mía. Pongo todo. Ustedes sigan mi cursor, no se asusten viendo lo que sigue. Uno agarra el campo, agarra el potencial y le va a tomar gradiente. Acá R, ya sí dijimos que esto es el R de cilíndricas, así que vamos a tener que usar la expresión para el gradiente en coordenadas cilíndricas, que si van al apunte, es este de acá. O sea, las derivadas de respecto de R y Z son como lo de siempre, pero cuando uno deriva respecto del ángulo, como el ángulo no tiene unidades de distancia, tiene que dividir por 1 sobre R, al menos es como yo me acuerdo. Por suerte esto no depende de phi igual, que es una simetría que ya habíamos previsto, al menos para el campo eléctrico. Para la verdad que para el potencial no lo planteamos, salió solito, así que este término desaparece de la... No, desaparece del cálculo. Entonces lo que vamos a usar es esta propiedad de que la derivada del arcoseno hiperbólico es 1 sobre la raíz de 1 más x al cuadrado, y nada, regla de la cadena. Es medio choclazo, acá está la cuenta igual si la quieren hacer. ¿Qué es lo que hago? Lo paso rápido por encima. Derivo esto respecto de R, entonces hago por regla de la cadena, es derivar esto respecto de su argumento, entonces me termina quedando 1 sobre la raíz de 1 más todo lo que tiene adentro al cuadrado, y después hago esto y lo derivo respecto de R. Que me queda 1 sobre R cuadrado, pero lo cancelo con el menos que sale del gradiente. Acuérdense que el campo es menos el gradiente, entonces el menos se me va. Hago lo mismo con cada término. Y reemplazando un poco, metiendo los R's adentro de la raíz para hacerlo todo un poquito más visible, llego a esta expresión de acá, que después si quieren fijar en la clase van a ver que es exactamente la misma que ya teníamos. Pero bueno, en el fondo, este es el camino fácil, ¿no? Digo, ya tengo el potencial, lo calculé en un caso donde es más sencillo, de hecho, calcular el potencial, al menos para mí me parece más sencillo que el campo, y después simplemente le tomo gradiente a lo que obtuve. ¿Sí? Nada del otro mundo, me parece, pero pregúntenme si es así porque no está bueno que yo asuma nada. Facu, Sí. le quería preguntar algo sobre la fórmula de gradiente, porque en el apunte me parece que aparece algo distinto. ¿En cilíndricas? Sí. Ah, no, me parece que me estoy confundiendo. Sí, chequea que No, sean no. cilíndricas. En Sí, esféricas es sí. bastante distinto, pero en cilíndricas No, creo que me todavía estoy es... confundiendo igual con la divergencia. Que aparecía Sí. 1 sobre R, pero para la coordenada radial. No En la sé, coordenada me radial dije sí nada. aparece un R multiplicando acá adentro, o sea, dentro del operador derivada, y uno dividiendo afuera, me parece. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
todavía estamos zafando de las divergencias. No por mucho igual, pero por ahora estamos a salvo. Si vos decís que acá tendría que haber un menos, en realidad eso debería, ¿no? Porque cuando yo hago esto por regla de la cadena, sale un menos de derivar 1 sobre R, pero acuérdate que el campo es menos el gradiente del potencial. Así que vuelvo para atrás. Acuérdate que lo definimos como menos el gradiente del potencial, acá. Entonces los menos se me cancelan. No, está bueno, está bueno. A mí me gusta hacer las cuentas y que más o menos se vean, me parece que está bueno. Bueno, y en Z pasa algo parecido. Me termina quedando acá una resta. En fin. Nada, después revísenlo. Esto debería de nuevo quedarles exactamente igual a lo que vieron con Andrea hace ya 2 clases. Pero bueno, podemos ver que esto es un poquito más tedioso que esto, ¿no? Digamos, queda un poco más compacto, que las funciones sean un poquito menos intuitivas, un arcoseno hiperbólico, que vaya uno a saber qué corno es, parece un poco más compacto, aunque sea. Entonces, ¿qué me falta? Bueno, ahora lo que quería hacer, ya que los machaqué un poco con el tema del límite, vamos a usarlo un poco más. ¿Qué pasa si ahora yo quiero hacer que el hilo sea infinito? De nuevo, hilo infinito significa que L se va a infinito, que, como dijimos, L tiene unidad, no se puede ir infinito, bla, 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 es decir, que L es mucho más grande, tanto que R como de Z. O sea que yo estoy suficientemente cerca, en algún sentido, del hilo, como para ver que su longitud es muy, muy, muy grande. Como que tengo el hilo enfrente de la cara, entonces obvio que lo veo grande, porque lo tengo tan pegado que no puedo terminar de ver el borde, si uno quiere. No puedo ver los extremos del hilo. ¿Se ve esta idea? Esto es lo que estamos pidiendo cuando uno dice que L se va a infinito, es equivalente a que L sea mucho mayor que las 2 distancias en las que yo evalúo mi campo. Entonces, Facu, sí. tengo una pregunta hincha pelota, me parece. Pero cuando nosotros definimos algo como, no sé, de una dimensión, un hilo, decimos que es porque una de sus, no sé, una dirección es mucho más grande que en otra. O sea, acá en un hilo Sí. sería mucho más largo lo que es ancho, profundo, lo que sea. Uh-huh. ¿Se perdería en algún momento esa noción si nos acercamos mucho al hilo para tener esto de que sea más grande que otras cantidades? No necesariamente, o sea, puede ser, todo depende de cómo vos hagas este límite. No es lo mismo, tipo, físicamente uno dice, hay 2 formas en las que yo puedo hacer este límite. Puedo agrandar L o achicar R y Z. Claro. Uno puede pensar que el hilo además tiene como un radio, ponele, un radio R grande, o A, un radio A. Entonces, uno que dice, a ver, lo voy a escribir rápidamente. Uno lo que dice es que en general el largo es mucho mayor que el radio del hilo, ¿no? Sí. Esto es como la condición para decir que es unidimensional, como que el ancho del hilo es despreciable frente al largo, la dimensión relevante es el largo. Claro. Ahora, nada me impide que yo ensanguchar esto, yo podría tener que L es mucho más grande que R y que Z, y que a la vez ambos sean mucho más grandes que A. Claro. Ok. Mientras se siga manteniendo esta parte, o sea, se tiene que cumplir tanto esto como esto, para que Claro. yo pueda seguir diciendo que es unidimensional. Y tranquilamente puedo hacer esto, diga, yo puedo hacer más grande el hilo, y esta desigualdad no se va a ver afectada, pero además me va a aparecer esta nueva de acá, Ok. si uno quiere. O sea, uno podría decir, estoy suficientemente cerca como para no ver los extremos del hilo, pero no lo suficientemente cerca como para ver el grosor del hilo. Claro, claro. Sí, sí, Es sí. un límite, digamos. Ahora, si en un experimento, digamos, vos lo vas a Claro, poder con valores ver, fijos, ¿ahí cambiaría algo? sí, ahí puede ser. La verdad que habría que ver cuáles son los valores de A y L en Claro. particular. Pero bueno, acá estamos como en este nivel de abstracción, donde asumo que existe un rango de valores, R y Z, donde se puede valer esta cadenita de desigualdades, si querés. Ok. ¿Sí? Bueno, gracias. Buenísimo. Vuelvo acá. Bien. Entonces, perdón. Entonces, acuérdense que los términos que nosotros solíamos tener
eran esto, ¿no? Este es como el denominador que más nos aparecía, si se acuerdan, en la expresión anterior. Básicamente nos aparece esto en el denominador, este término, L más Z cuadrado, todo este asunto, un par de veces. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, como L es mucho más grande que Z, entonces L sobre 2 es mucho más grande que Z, porque, sí, dividir por 2 si está yendo infinito. Esto es más o menos L sobre 2, entonces esto es más o menos de acá, todo esto es L sobre 2 al cuadrado, pero L sobre 2 es mucho más grande que R cuadrado. Entonces directamente aproximo todo lo que está dentro de la raíz por L sobre 2 al cuadrado. Se me cancelan 2 cuadrados con la raíz y me termina quedando 2 sobre L. ¿Se ve este límite de acá? Buenísimo. Entonces hago eso, tengo toda mi expresión del campo y le meto estos ingredientes de acá. Esto va a pasar a ser L sobre 2, todo el denominador va a pasar a ser básicamente 1 sobre, a ser 1 sobre L sobre 2, o sea, 2 sobre L. Entonces esto pasa a ser L sobre 2 por 2 sobre L, esto pasa a ser L sobre 2 por 2 sobre L, y esto ni siquiera tiene el tema arriba, así que es 1 sobre 2L. Esta parte se cancela, ese es el chiste, ¿no? Digo, si yo no tengo borde, estas dos expresiones se vuelven simétricas. Así como, ¿no? Porque esto se vuelve L cuadrado, esto L cuadrado, y se están restando. Así que la componente en Z desaparece, y solo me queda la componente en el R versor. ¿Les suena este campo? Si estuvieron haciendo el ejercicio 8, debería sonarles que esto es efectivamente el campo de un hilo infinito. ¿Sí? ¿Se ve? Y ahora, esto, como decía, esto es lo que deberían ver del ejercicio 8, es exactamente lo mismo que ustedes deben haber obtenido por Gauss. Gauss fue un poco más fácil, ¿no? Pero detalles. Entonces, si yo integro, ¿no? Porque ahora yo, ¿qué voy a hacer? Voy a volver para atrás. Si yo quiero volver a obtener phi, como E es el gradiente, y solo depende de R, yo puedo obtener phi integrando, ¿no? Porque las otras dos componentes de phi, que son en el ángulo y en Z, desaparecen. Entonces, el potencial se vuelve simplemente, el campo es simplemente la derivada de phi respecto de R. Entonces simplemente tengo que integrar en R para obtener el potencial phi, más una constante de integración. La constante de integración, ¿para qué sirve? Y para que yo cumpla alguna condición. Cuando uno integra las ecuaciones, por ejemplo, de Newton, la constante de integración te sirve para cumplir una condición inicial. Nosotros usamos esta constante de integración para cumplir una condición de borde. ¿Qué condición de borde nos interesa con el potencial? Que el potencial se anule en el infinito, ¿no? Porque digo, si yo integro y me sale una constante, esa constante me puede arruinar el valor en el infinito. Entonces, yo voy a querer tomar un phi para que ese valor en el infinito sea 0. ¿Sí? ¿Se ve esto? ¿Se ve cómo pasé de este campo a este potencial? Díganme si no, porque lo hago un poquito más despacio. El menos viene de nuevo de que phi es, o sea, el campo es menos el gradiente del potencial. Entonces, la derivada del potencial es menos el campo eléctrico, si querés. Entonces, cuando yo integro 1 sobre R, me queda logaritmo, y le tengo que chanflear el menos. No, acordate que tengo que integrar con un menos. Sí, perdón, quizás yo lo digo medio rápido, pero lo que sigue valiendo es esto de acá. Solo que ahora estoy haciendo el proceso para el otro lado. Antes, yo, teniendo el phi, calculé el campo eléctrico, ahora teniendo el campo eléctrico quiero calcular el phi. Entonces, en un caso tengo que derivar, para este lado derivo, para este lado integro, pero el menos siempre está. A lo sumo tengo que pasarlo para el otro lado. Entonces el menos se le agrega para cumplir la definición. Exactamente. El problema que yo tengo acá es derivada de phi
respecto de R es menos la componente R del campo. Bueno, es medio raro decir si la integral dice que tiene que estar, porque en realidad sí, ¿no? Porque es un tema, este menos viene acarreado, voy a volver un poco para atrás. Este menos viene acarreado desde acá, ¿no? Este menos de acá, en realidad es este menos de acá. Viene de que el gradiente de 1 sobre la distancia sea todo esto con este menos en particular. Ese menos viene desde, bueno, nada, desde esta identidad matemática, si se quiere. Entonces ese menos siempre nos viene acompañando. No sé si se puede ver acá, pero es justamente esto. Cuando el campo eléctrico tiene una única dirección, una única componente, es fácil invertir para obtener el phi. Si el campo tiene un montón de componentes, hay que usar los métodos que vieron en Mate 3, de cómo obtener el gradiente, cómo obtener el campo que genera cómo obtener el campo escalar que genera un campo conservativo, o sea, cuyo gradiente es un campo conservativo. Acá, como solo tenemos dependencia en una variable, es fácil. ¿Se acuerdan ustedes cómo lo hacían en Mate 3, no? ¿Esto o estoy diciendo algo muy desquiciado? En Mate 3 ustedes veían cómo, dado un campo vectorial que sabían que era conservativo, obtener el campo escalar del que se derivaba. Bueno, este es el caso más pavo de eso. Ok, tengo una sola variable, tengo una sola componente. No tengo que sacar una f chiquita que depende de las otras dos componentes que ignoré, y después meterlo en la siguiente ecuación, y así como se solía hacer, si mal no recuerdo, en Mate 3. Entonces, ¿quedó claro esto acá, Flor? Buenísimo, buenísimo. Entonces, volviendo, ahora, ¿cuál es el problema? Como yo les decía, ahora el chiste es, yo voy a usar este phi para pedir que la condición de contorno se cumpla. La condición de contorno, decimos contorno porque es el contorno del espacio en este caso, o sea que cuando R se va a infinito, todo esto se vaya a cero. Chat. Quise decir es que si hiciéramos la integral sin tener en cuenta que es un campo... Exacto, sí, exactamente. No, tenés razón. Pronto, te entendí mal entonces. Sí, viene como de la definición ese menos, lo pones como a lo bestia. Phi no es la primitiva de E, es menos la primitiva de E, como por definición. Entonces, si yo tomo un phi, buenísimo. No hay ninguna constante que yo pueda tomar para que esto valga cero cuando R se va a infinito. Cuando R se va a infinito, el logaritmo se me va a infinito. Y esta constante no puede ser infinito, es una constante, es un numerito. O sea, no hay ningún phi que yo pueda poner que me cumpla esto. Y eso es raro, ¿no? Porque digo, antes me salió solito. Digo, si volvemos a la definición del arcoseno hiperbólico de 2 diapos atrás, que habíamos obtenido esa expresión, se cumplía solito. Ahora no lo puedo cumplir de ninguna manera. O sea, me dan la libertad de sumarle cualquier constante que a mí se me cante, e igual no lo puedo cumplir. Y ahora esto es para pensar. ¿Qué pasó? ¿Alguien se aventuraría a decirme qué está pasando? ¿Por qué no puedo cumplir la condición de contorno con el phi? ¿Dónde nos mandamos? Porque no hay contorno. ¿Mm? No hay contorno. Si L tiene infinito, es como que se me ocurre que no podés encontrar un borde. No sé si te referís a eso. No, me gusta. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien está de acuerdo, en desacuerdo? Exactamente. Es un problema, la macana que nos mandamos. Nicolás dice que siempre voy a tener hilo para ver a medida que me aleje. Y eso es cierto, la macana que nos mandamos fue acá, mandar L a infinito.
digo, ¿cómo podés poner una condición de contorno en el infinito, donde uno piensa infinito como infinitamente lejos de la distribución, cuando la distribución es infinita en sí mismo? Yo no me puedo alejar. Nunca me voy a poder alejar lo suficiente de algo que es infinito. Entonces, es una condición de contorno que se empieza a empantanar un poco. Digo, cuando yo tengo un pedacito de carga, una papita de carga en algún lugar, sí, es una papita, tiene un tamaño definido, y yo me alejo, y en algún momento no la veo más. Ahora, si yo tengo un hilo infinito, yo me puedo ir, y nunca le voy a ver los bordes. El problema está en que tomamos este límite, que era un poco polémico, digo, ¿no? ya dijimos que nunca nos vamos a poder ir suficientemente lejos. Así que está bien, hay que tomarlo como de quien viene de un sistema infinito. Y esto es algo que va a pasar bastante. Antes les quiero mostrar un poco bien de dónde sale este problema. ¿Se acuerdan de la expresión que teníamos antes para el campo? Pues mírenlo con un poco más de cuidado si quieren. Si nosotros tomamos para el campo no, para el potencial, si yo saco un par de factores comunes y hago el límite, veo que esta constante que me sale, ¿no? El φ0 de antes, en realidad va como el logaritmo del largo del hilo. Y por eso es que cuando tomo el límite, esto explota. Ahora, después miren bien la cuenta, me parece que no vale mucho la pena, tampoco es lo importante, solo para que vean que esto pasa solito. Durante la integral. O sea, el chiste es que si yo efectivamente tomo el límite de L yendo a infinito, pero con la expresión que yo tomé con la fórmula que yo tengo para el potencial, en el caso finito, o sea, yo agarro toda esta expresión que le saco un factor común bastante sugestivo, y tomo el límite de L yendo a infinito, esto de acá desaparece, en ambos casos, me termina quedando 2 veces el arcoseno de L sobre 2R, y bueno, uno puede usar una propiedad, que es que cuando el argumento es muy grande, el arcoseno hiperbólico es muy parecido al logaritmo. ¿Solo por qué? Porque quiero poder separarlo. Quiero poder tener por un lado el R y por otro lado el L. Entonces vemos que este término es exactamente igual al de antes, tenemos un logaritmo de R, pero este otro término de acá, que antes era una constante de integración, acá tenemos bien definido cuál es. ¿Por qué? Porque phi ya lo conocemos, no lo obtuvimos integrando el campo. Ya phi lo obtuvimos usando la definición. Y vemos que el φ0, que nos saldría haciendo la cuenta directamente, va como el logaritmo natural de L. Entonces, claramente que esto se me va a ir a infinito. O sea, ya se rompe por todos lados. Eso es a lo que quiero ir. Cuando uno le da la libertad a las distribuciones de ser infinitas, todo se empieza a romper. Hay muchas cosas que no valen. La definición de energía que vieron hoy en la teórica también se rompe cuando las distribuciones son infinitas. Pero bueno, yendo al punto, a lo que quería ir es, lo que nos está pasando es que phi está bien definida, o sea, es este logaritmo de acá, más un término que diverge, que se va a infinito en el límite de L yendo a infinito. O sea, la integral misma ya no converge. O sea, si ustedes hicieran la integral con un L, ya directamente mandándolo a infinito, y hacen la integral de un saque, les va a dar que la integral no converge. Y además, uno dice, bueno, y aún si uno dice, bueno, ya está, es una constante, la hago 0, porque tengo esa libertad de constante, esto que me queda acá ya no es muy bien comportado, digamos, es un logaritmo de R, es algo un poco fulero. No, es un no. Entonces, esto nos va a pasar siempre que tengamos una distribución no acotada de carga, o sea, algo que se va al infinito. Sí. Puedo tachar infinitos con la libertad de constante. Siempre que uno tenga una distribución de cargas que no esté acotada, por ejemplo, el plano infinito, el cilindro infinito, el hilo infinito, este problema va a surgir. E siempre la vamos a poder calcular. El campo eléctrico está suficientemente bien hecho como para que se pueda calcular siempre. Pero nos puede pasar, vamos a ver en el próximo ejemplo, que si yo tengo una distribución infinita, como el plano infinito, el campo eléctrico no se anula en el infinito. De hecho, si hicieron el plano infinito en el ejercicio 8, ven que el campo eléctrico es constante. Constante. O sea, no solo no se va a 0, es constante en todo punto.
Esos son como patologías que surgen del hecho de que las distribuciones sean infinitas. Las integrales dejan de converger, todo se va un poco al pasto. Obviamente, ahí es cuando uno se salva diciendo, bueno, esto es lo que decíamos, lo que dijo Manuel, lo que decía Nicolás. Uno no se puede alejar lo suficiente nunca de una distribución infinita. El chiste de alejarse mucho es eventualmente ver un punto donde valen cosas como la aproximación la aproximación monopolar. Si el sistema es infinito, no hay distancia que alcance. Así que, esto es un modo de comentario, entonces tengan en mente esto. Cuando la distribución es infinita, el potencial va a ser cosas raras. O sea, hay cosas que no vamos a poder cumplir del potencial, como la condición de contorno. La integración directa no va a andar. Esos son como los dos problemas. Así que cada vez que uno tiene un sistema infinito, hay que tener cuidado con el potencial. El campo eléctrico va a salir, pero el potencial no necesariamente. El potencial puede ser que una integral directa explote, va a explotar en general, y aún si calculás el campo y después lo querés integrar, probablemente lo que te pase es que el phi no se anule en el infinito, no haya constante de integración que vos le puedas poner para que phi se anule en el infinito. ¿Se ve más o menos esta discusión? Es un poco teórica, la verdad, pero me parece interesante esta idea de no me puedo alejar suficiente de algo que es infinito. La verdad que en el fondo se reduce a eso. Bueno. Ahora, lo que yo quería hacer era el plano con espesor. A ver, comentario. ¿Cómo se anula E en una dimensión? Y, por ejemplo, el hilo tiene una dimensión infinita, ¿no? Y el campo va como 1 sobre R, así que cuando R se va a infinito, el campo se anula. ¿Se ve? Igual, como se puede ver, que no decae como 1 sobre R al cuadrado, que es lo que uno espera. Uno espera que los campos, cuando yo me alejo mucho, decaigan como la distancia al cuadrado. Como el sistema es infinito, decae como la distancia a la 1. Eso ya te está diciendo, hay algo raro. El campo te dice, bueno, sí, mira, yo me aguanto que sea infinito. El campo se aguanta que la distribución sea infinita, el potencial no. El potencial, apenas lo querés integrar, te aparece el logaritmo y se va todo al diablo. Por no decir otra cosa. Y esto es algo que va a pasar bastante. Con una dimensión, el campo va a seguir más o menos, si hay una dimensión infinita, el campo va a seguir comportándose más o menos bien. Cuando ya hay 2, ya ni el campo se va a comportar muy bien. Siempre se puede calcular, pero no siempre se va a anular en el infinito. No, eso ya poco que deja de valer. Por eso es que uno tiene que ser consciente de que todo esto son aproximaciones. Cuando uno dice que es infinito, no está diciendo que es infinito de verdad, uno está diciendo que está suficientemente cerca como para no ver los bordes. Entonces, vale que el campo que el potencial es un logaritmo cuando lo estoy viendo muy de cerca. Si lo estoy viendo de lejos, no va a ser más un logaritmo, van a aparecerme los arcosenos hiperbólicos, que eso sí se van a cero, como debe ser, en el infinito. En fin, ¿se ve esto? Parece una discusión interesante que tener. Estoy aprovechando acá para meter mucho tema de límites. Si estamos de acuerdo, igual ahora les voy a dar quería darles un breakcito, porque vamos a seguir un poco con límites, pero ahora vamos a hacer el límite al revés, con el tema de qué es la densidad superficial. ¿Qué significa cuando uno habla de densidad superficial? Entonces, el problema es un plano infinito con espesor D. O sea, esto tiene espesor D, está cargado con una densidad en volumen ρ, y es infinito en todas las direcciones. En X saliendo de la pantalla, y en Y hacia los costados. Lo que queremos hacer es calcular el campo primero usando Gauss. Y quería dejarles unos minutos, no sé si parece bien, Andrea, ¿qué opinás? Para que lo piensen un poco. Acá claramente tenemos que usar Gauss, porque tenemos cosas infinitas. Piénsenlo un poco, cómo lo harían, qué reparos hay que tener, qué cosas hay que tener cuidado. Y no sé, volvemos en
sé, 5 o 10 En minutos, di- ¿qué decís, Andrea? sí, en vos que solo analizan simetría, digamos. Sí, que analicen las simetrías, que hagan lo que puedan, pero más que nada que miren un poco las simetrías Claro, así. dependencias y componentes. Exacto. Sería, pregúntense esas de qué puede depender de qué no, que esa es la pregunta más fácil. Y componentes, qué componentes podría tener o no. Esa es la más compleja a veces. Sí, sí. 7 minutos. 12 y 14. Seamos Buenísimo. justos. Dale, pauso entonces. Ahí va. Buenísimo. Bueno, espero que hayan pensado un poco. Vamos a arrancar por el tema de las simetrías. O sea, tenemos este sistema, vamos a ver qué componentes y qué dependencias puede tener el campo. La parte que yo siempre hago rápido, pero si no es obvia, pregúntenme, es la parte de las dependencias, ¿no? Digo, el hecho de que el plano sea infinito en X y en Y, nos dice de que cualquier punto, si yo lo desplazo en X o en Y, o sea, en Y o en X saliendo de la pantalla, no se va a enterar del campo. Entonces, uno medio que ya puede decir, mira, tengo simetría de traslación en X y en Y. O sea, si yo me muevo siempre a altura constante, eso es importante, sobre el plano, yo veo básicamente la misma densidad abajo mío. Entonces, el campo seguro no va a depender de X y de Y. Esto se ve, ¿no? ¿O alguien quiere que profundicemos un poco más al respecto? Buenísimo. Entonces, vamos a ver el tema de las componentes. Esto es un poco más interesante. Yo soy fan, dado Andrea ya les contó cómo hacerlo con rotaciones, o todo ese tipo de cosas, yo soy fan de las reflexiones. A mí me gusta usar reflexiones para eliminar componentes del campo. Los que cruzaron conmigo el cuatripasado son conscientes que soy loco de las reflexiones. A mí me gustan las reflexiones. Así que lo voy a hacer con reflexiones. Entonces yo voy a asumir que tengo algún punto, y de ese punto me sale un vector de campo eléctrico. Voy a asumir que tiene componente que no sea Z. Alguna componente que no sea Z, ¿no? O sea, si la componente fuera solo Z, sería paralelo a esta línea punteada. Pero yo asumo que tiene alguna componente en X o en Y, me da igual, no nula. Entonces sale medio de costado. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Digo, bueno, agarro un plano que pase por este punto, por tu punto en cuestión, y yo sé que ese plano, si yo reflejo respecto de ese plano, acuérdense que las reflexiones en R3 son respecto de planos, la distribución no va a pasar nada, ¿no? Porque este cachito de carga que tengo acá va a ir para acá, este va a ir para acá, o sea, todos se van a intercambiar, y la distribución, si yo hago una reflexión, la distribución, o sea, el ρ, no va a cambiar en lo más mínimo. ¿Se ve que el ρ no va a cambiar cuando yo hago una reflexión respecto de un plano como este? Lo que sí va a cambiar es el campo eléctrico, ¿no? Porque si yo tengo esta componente y yo reflejo, es como poner un espejo. Yo pongo un espejo, entonces la flechita que yo veía acá, después de reflejar, yo la voy a ver del otro lado. Pero este punto no se movió, digo, es el mismo punto, y el sistema que tiene abajo es exactamente el mismo. ¿Cómo puede ser que tenga un campo para un lado y un campo para el otro, si estoy en el mismo punto con la misma distribución? O sea, no cambió nada, sin embargo mi campo cambió. No, hay algo mal. ¿Dónde está mi error? Como antes, como decíamos la otra vez, el absurdo está en asumir que mi vector puede salir del plano, que mi vector tiene alguna componente perpendicular al plano. No. Lo único que puedo tener es una componente paralela al plano, que no dibujé porque me colgué, pero la voy a dibujar ahora. El campo tiene que ser siempre a lo largo del plano de reflexión que yo estoy usando. Y bueno, vale para este plano en este punto, pero por simetría de traslación yo puedo ir a cualquier otro punto, hacer el mismo proceso con el plano y volver a eliminar esta componente del campo. O sea, en ningún punto del espacio yo voy a poder tener un campo con componente perpendicular a Z. O sea, porque lo que tienen en común todos estos planos es que contienen al eje Z. ¿Se ve esto? Eso con mucho detalle, pero
Esa es la intuición a la que uno tiene que llegar. No importa si este plano, como pueden ver, yo este plano lo dibujé como una recta, porque soy consciente de que si yo este plano lo roto alrededor del eje Z, sigue siendo un plano de simetría igual. Entonces, lo único que importa es que, que el campo tenga una componente perpendicular a Z, cualquiera, sea en R, sea en X, o en Y, o en R, o en Fiversor, en lo que sea. Lo que tiene que valer es que la única componente es en Z. ¿Se ve esto? Esta simetría es bastante intuitiva, quizás. Entonces, eso es lo que yo hago. Cualquier plano de la forma XZ e YZ, usando estos planos, yo puedo eliminar tanto la componente X como la componente Y del campo. Y eso vale para cualquier punto por la simetría de traslación. Yo este plano, está bien, sí, es el plano generado paralelo a X y a Z, pero ¿por qué punto pasa? Bueno, por el que yo quiera, por simetría de traslación. Estaría mal probar poner el punto en el eje X o Y, ¿no? Es que ese es el chiste, vos lo haces en algún punto y por simetría de traslación estás haciendo para todos, porque para todos los puntos es lo mismo. Podrías hacerlo sobre el eje X o Y y después decir, bueno, pero por simetría de traslación lo generalizo a todo el espacio. ¿Sí? O sea, podés hacerlo en los ejes, pero después tenés que aclarar, che, simetría de traslación, puedo hacerlo en cualquier eje. O sea, puedo moverme, mientras me mueva a Z constante, me puedo mover en dirección X o Y y voy a seguir viendo lo mismo y voy a poder seguir haciendo la misma operata con el plano de reflexión. ¿Se ve, Flor? Es que en los ejes pareciera como si la componente Z fuera nula. Claro, a ver, voy por una vez. Primero, tomás que este es un poco más rápido. Claro, digo, yo si me pongo adentro, sigue valiendo, ¿no? Porque sigue valiendo esta propiedad, es cierto, yo puedo poner este punto adentro del plano, o sea, del ladrillo, y sigue valiendo que cuando yo reflejo, los elementos de carga que están de este lado se van para este lado, los de este lado se van para acá, y la distribución queda exactamente igual. Porque pensá que estar afuera o estar adentro del cilindro, del ladrillo, lo único que me cambia es el Z en el que estoy. Y está bien, de Z puede depender el campo, todavía no dijimos que no pueda depender de Z, pero entonces lo único que cambia, estar adentro o estar afuera, es el Z, no la simetría en X y en Y. ¿Se ve? ¿Tomás? Buenísimo. Vos decís, Flor, en los ejes parecería como si la componente Z fuera nula. Bueno, la componente Z del vector R, pero no, vos pensás que ponerlo en el Z, básicamente, y esto, a ver, me voy a tomar una libertad de hacerlo muy a lo bestia. Vamos a hacerlo súper a lo bestia. Yo puedo agarrar todo mi análisis, ponerme sobre el eje Y, ¿y qué es lo que cambia? ¿Es eso lo que vos decís? O sea, si yo estoy en este caso, sigo pudiendo hacer el mismo análisis de antes. Tengo un campo, lo reflejo, pero bueno, sigo estando en el mismo punto con dos campos, uno en cada dirección, que no puede ser. Entonces, este campo no tiene que existir. No, el plano de reflexión es paralelo al eje Y, por ejemplo. En este caso es perpendicular al eje Y. Acuérdate que para definir un plano necesito las direcciones y el punto por el que pasa. Entonces, el punto por el que pasa es el punto en el que estoy mirando el campo. En este caso sería acá, antes estaba acá arriba. Ahora, las direcciones, yo te las especifico, te digo, o es el plano XZ, o sea, es un plano que es paralelo tanto al eje X como al eje Z, o ese me va a servir para eliminar la componente Y, que es lo que hicimos acá. Si uno mira específicamente para este dibujo, uno dice, ah, mira, este plano, acuérdense que este plano está saliendo de la pantalla, quizá no lo aclaré, pero hay que pensar que este plano es infinito, sale de la pantalla, te parte al medio de la cara y sale para atrás.
te pasa entre ceja y ceja. Entonces este es el plano que es paralelo tanto al eje X que sobresale de la pantalla, como al eje Z que se va para arriba. Exacto, sí, en este caso lo hice para el eje Y. Pero estamos de acuerdo en que así como lo hice para el eje Y, o sea, para eliminar, perdón, la componente Y, lo puedo usar para eliminar la componente X, porque el sistema de Chapa tiene simetría de rotación alrededor de Z. O sea, yo puedo poner X e Y en la dirección que a mí se me plazca. Agustín me dice, lo leo para YouTube, ¿ahí no tendría también un campo que apunta para abajo y anula la componente en Z? No, porque la reflexión la estoy haciendo respecto de este eje de acá. O sea, yo no estoy enchufándole un menos al campo. Esta operación de mandar este campo para acá no es ponerle un menos. Es ponerle un menos a todas las componentes que no son paralelas al plano de reflexión. Sí, en z igual 0 va a pasar algo parecido, como dice Nico. Si el plano de reflexión está en el eje Y. Sí, si yo quisiera hacer esto para otro plano, la componente X se cancela. Bueno, vamos a ver eso, porque yo no puedo tomar el plano X, Y. Eso no es un plano de simetría. Imagínense que yo tomo este plano de acá, ¿no? Este que acabo de dibujar. Si yo reflejo respecto de este plano, toda la carga que tenía acá abajo, se me va para arriba. No se ve mi cursor. Toda la carga que yo tengo acá abajo, se me va para arriba. El sistema cambió, el sistema claramente cambió. Ahora, si yo estoy en este punto de acá, por ejemplo, yo en un caso veo la carga abajo mío, hago la reflexión, y ahora todo este cacho de carga se va para arriba, ahora yo veo la carga arriba mío. No, espera. Me cambió el sistema. Se puede argumentar que capaz no cambió tanto y que hay alguna forma de relacionarlo con el sistema anterior, seguro, pero seguro que cambió. ¿Era esto lo que decían? O sea, lo que yo los quiero convencer, exacto, solo en z igual 0 va a ser simetría. Acuérdense que la idea es... Sí, el plano z igual 0 ya lo vamos a usar, Agustín, ¿eh? El z igual 0 lo vamos a usar, y vamos a probar una propiedad de la componente z. Pero en general, lo que yo quiero por ahora es eliminar todas las componentes que sé que no van a existir en ningún punto. Con lo que vos decís, vamos a poder probar que en z igual 0, el campo es 0. Pero en z igual a 0,001 ya no más. Sí, perfecto, perdón, les entendí mal entonces, gente. Tienen razón, el eje, el plano z igual 0 lo vamos a usar para ver que sobre ese plano no hay componente z, pero solo sobre ese plano. ¿Se ve? Solo en z igual 0 voy a poder probar que el campo es 0, no en todo el espacio. Porque no tengo simetría de traslación en z para mover el campo a donde yo quiera. Como si la tengo en X y en Y. En X y en Y yo tengo una simetría de traslación que me dice, mirá, papi, si lo hiciste para este punto y este plano, podés mover este punto para acá y hacerlo para este punto y otro plano paralelo, pero que pase por otro punto distinto. La simetría de traslación acá es súper importante. Vamos a usar el plano z igual 0, pero no para probar que no existe componente z, porque eso es mentira, existe componente z, sino para probar una propiedad que tiene la componente z respecto de la coordenada z, para la redundancia. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo que quiero que me crean en este preciso instante es que las componentes x y y del campo no existen. Eso... ¿Todos me creen? ¿Hay alguien que no me crea eso? Ahora vemos la componente z. Yo estoy en este paso, digamos, en esta afirmación. La primera todos me la creyeron, es directa. La segunda, ¿me creen? ¿Me siguen? ¿Compran?
Dicen que sí por acá. Buenísimo, buenísimo. Sí, Entonces, sí, ahora sí, sí, vamos sí. a usar la componente Z y la simetría que tenemos en Z. Pero como les decía antes, nosotros tenemos una simetría de reflexión en el eje Z, no para cualquier Z, para un Z muy, muy particular. O sea, si yo tomo este plano, el que contiene, si uno quiere, al eje X e Y, pero específicamente tiene que contener los ejes, eso es un plano de simetría, porque toda la carga que tengo arriba se cambia con toda la carga que tengo abajo, así que el sistema no cambia. Ahora, si yo agarro este plano y lo muevo un pendejésimo para arriba, eso ya no es cierto, porque tengo más carga de un lado que del otro. Entonces, cuando yo haga la reflexión, no voy a ver lo mismo. ¿Se ve? El único plano que tiene simetría de reflexión, perpendicular a Z, digamos, es el plano Z igual a 0. Z igual a algún valor no nulo, no es un plano de simetría. ¿Eso se ve? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, yo con esto voy a tratar de ver una propiedad particular del campo E. Si yo tengo un punto acá, arbitrario, a una altura Z, ¿no? Estoy en este puntito, la altura Z, o sea, estoy de Z a esta distancia. Ahora, si yo hago una reflexión, ya usamos que el campo solo tiene componente en Z, ¿no? Digo, ya lo puse bien paralelo al eje, no hay componente en X y en Y. Ahora yo hago una reflexión respecto de este campo. Entonces, se va todo para abajo, ¿no? El Z que antes tenía se me va a menos Z, porque me fui para el otro lado del eje, y el campo que antes apuntaba para arriba, ahora apunta para abajo. Eso significa que en los Z positivos, que son estos, el campo va a apuntar en una dirección, no necesariamente la misma, pero digo, va a tener una dirección, y cuando yo me voy a menos Z, el campo apunta en la dirección opuesta. ¿Se ve esto? Ahora es importante notar que no estoy tomando un punto sobre el plano, no necesariamente lo estoy haciendo para un punto sobre el plano Z, lo estoy haciendo sobre un punto de cualquier altura, pero que por simetría lo puedo relacionar un punto a altura Z con un punto a altura menos Z. Entonces, en particular, lo que vemos es que el campo cumple que es una función impar en Z. O sea, el valor del campo en menos Z es opuesto al valor del campo en Z, ¿no? Porque lo que me los relaciona es una reflexión que me manda esto a básicamente menos el campo. Entonces, el campo es una función impar de la coordenada Z. En particular, si yo tomo Z igual 0, me da que el campo en 0 es menos el campo en 0, lo cual sabemos que solo se cumple si el campo es efectivamente 0. O sea, esto en particular nos dice que el campo en Z igual 0 es 0, porque es una función impar, tiene que pasar por el origen. Esta quizás es una propiedad extra que capaz no habría que usar en otros sistemas. Por ejemplo, para el hilo nunca usamos nada similar, para la esfera tampoco. O sea, en general este tipo de propiedades son más habituales en cartesianas, tener que usar esto. Para los que hicieron el plano sin espesor, van a ver que esto efectivamente es lo que ocurre. Hay una función signo que te dice que el campo arriba es menos el campo abajo. Entonces, todos fuman con las simetrías. Ahora, les juro que es la última vez que lo pregunto y ya continúo, si se entiende. Tengo inseguridad pedagógica. Buenísimo. Sí, se entendió. Buenísimo. Entonces, vamos a usar todo esto. Ya tenemos todas las simetrías, sabemos que el campo va a ser va a tener una única componente Z en la dirección Z, perdón, que depende de Z, y que además es antisimétrico en Z. Entonces, yo voy a proponer como superficie de Gauss un prisma de base cuadrada, o sea, esta base, la base, digamos, paralela al plano XY, es cuadrada, tiene lado L grande, y va a tener una altura 2Z grande. Acá Z grande lo pongo sugestivamente como Z, para que uno piense que está relacionado con la coordenada Z, ¿no?
entonces la distancia de un extremo de mi prisma, por ejemplo el verde, al otro es 2 veces z, y está centrado en z igual a 0. O sea, esto es z grande, y el de abajo es, bueno, no se ve, el de abajo es menos z grande. ¿Se ve? Entonces, yo voy a tener en este sistema, si yo quiero hacer la integral de flujo de campo eléctrico, voy a tener 4 componentes. Voy a tener la tapa superior, que es esta de acá, la tapa inferior, que es la de abajo, que, bueno, si pongo el cursor se va a tapar, pero es la de abajo de todo, la verde, por ejemplo, y la lateral, que sería estos cachos de acá. Pero ¿cuál es la joda? La lateral va a tener una normal, por ejemplo, en este caso va a ser en Y, en el caso de la tapa que es paralela a la pantalla, va a salir de la pantalla. En ambos casos va a ir en X o en Y, y mi campo va en Z. O sea que este término de acá, este producto interno con el diferencial de superficie para las laterales, va a dar 0. Es parecido a lo que hicimos para el cilindro. En las tapas del cilindro, el campo era perpendicular, era paralelo a las tapas. Entonces no tenía componente en la perpendicular. Entonces, esta integral lateral de acá va a desaparecer. ¿Y qué es lo copado? Tanto la superior como la inferior son a z constante, justamente. A z igual a z grande. Entonces, lo único que tengo que hacer es agarrar mi campo, evaluarlo en el z grande, ¿no? Porque estoy evaluando sobre la superficie. Y por suerte el producto interno me queda bastante pavo, me queda z en z, y acá me queda z en z. En la inferior, de nuevo, tengo que evaluar en menos z grande, no en z grande. Entonces, como el E es una constante, porque esto es a z constante, sale afuera de la integral y me queda el área de las tapas. Pero las tapas son idénticas, entonces tienen la misma área. Que después la calculo, no me importa, es un área de tapas. Facu, no entendí muy bien cómo armaste la superficie esta. Sí, acá me mandé acá comenté un error, perdón, pero sí, para que quiero corregir un error que tuve acá. Sí, no hay drama. Esto es, lo voy a tachar a lo bestia, esto es sin el coso, y esto es menos z. A ver, ¿cómo armé la superficie? Igual, qué boludo esto es. Ay. Bueno, a ver, acá, bueno, después lo hago. Vamos con la superficie. La superficie yo la armé como una caja que es un cuadrado en el plano, como paralelo al plano XY, arriba, como un cuadrado paralelo al plano, si querés, arriba y abajo, y los uno con los laterales. Es como una caja de zapatos larga. Yo trato de no dibujar en perspectiva porque soy horrible, por eso es que abuso mucho de estas cosas de ponerlo en 2D. Vos tenés que imaginarte que esto es básicamente un cuadrado. Lo voy a hacer medio rápido a lo bestia. Vos tenés que imaginarte que esto es como una especie de cuadrado. Como una especie de cajita así. Y que el plano en cuestión está como en el medio. Esto en realidad sería el sistema que yo puse. Yo hice una caja que tiene lado L a los costados, y esto de acá es lado 2Z grande. Está, creo que Y me mareó justo más en el centro, el diagramita que hiciste ahí. sí, no soy tan malo dibujando en perspectiva. No, con este entendí mejor, digo, con el verde y el rojo. Bueno, el verde y el rojo lo hice para separar en 2 casos. En realidad, Ok. tenés razón, esto me adelanté. Concentrate o solo en el verde o solo en el rojo. Genial, el rojo sería la superficie que no se ha roto la carga. Sí, exacto, perdón, me adelanté Bueno. mucho con eso. El punto es que el plano como que lo parte al medio a mi cajita. Disculpen, mala mía. Entonces, como le decía, esto en realidad es un menos, ¿no? Con el producto interno. Me confundí cuando lo cambié. ¿No? Porque la superficie inferior tiene normal en menos z. Y esta tiene normal en z. Entonces, esta va en menos z. Olvídense del vectorcito acá arriba. Entonces, esto me va a dar menos 1.
esto me va a dar 1, entonces me va a quedar en Z restado a n menos Z, todo como de factor común, saco el área de las tapas, que son las mismas tapas. ¿Estamos con esto? ¿Se ve? Perdón por lo de las superficies estas, tendría que haberlo cambiado. Hice lo mismo el cuatripasado, ahora que me doy cuenta. Bueno, si no hay quejas, asumo que más o menos se vio. Entonces, esta separación en regiones, yo la hice ¿por qué? Porque no es lo mismo calcular el área encerrada en el caso rojo, o sea, cuando mi caja tiene un Z que no se me escapa de mi ladrillo infinito, que cuando sí se escapa. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que, igual que la otra vez, esta parte vale para cualquier Z. Yo no usé nunca que el Z era mayor o menor a D para calcular, D sobre 2, perdón, para calcular esto de acá. Esto vale para cualquier valor de Z. La carga encerrada, sin embargo, no va a ser así. Por eso es que están estas superficies acá. Voy a borrar esto. ¿Se vio entonces? ¿Todos me siguen? Esto después lo corrijo y lo subo. Perdón que me olvidé de subir la clase antes de empezar. No me acabo de acordar. Entonces, para el primer caso es R entre menos, o sea, estoy entre menos Z, y Z es menor a D, o sea que la carga que yo encierre es toda la que va a estar adentro del cuadradito rojo. Entonces yo puedo hacer la integral de la carga, de la densidad, para obtener la carga, entre menos Z y Z, no hay ningún problema. Acá pueden notar que medio que ya me abusé y pasé a la Z chiquita. Sí. Quizá no tendría que haberlo dicho. Entonces simplemente es L por L, que es L cuadrado, por Z por 2 veces Z, ¿no? Entonces es básicamente un prisma, toda el área del prisma tiene carga, así que es directamente área por densidad, volumen por densidad. En cambio, el segundo caso, igual que la otra vez, no voy a integrar todo, voy a integrar solo hasta D sobre 2, porque afuera de eso no tengo carga. Sí, es lo mismo por la simetría de traslación, ¿no? Porque estas integrales entre 0 y L están en X y en Y. Así que, por simetría de traslación, yo sé que va a dar lo mismo, pero sí, tenés razón, por cómo centré esto tendría que estar entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Pero como la densidad es lo mismo, o sea, yo podría haber centrado estas cajas en cualquier lado. Lo único que importa es el largo que tengan. Pero sí, por como puse el sistema, esto es menos L sobre 2 a L sobre 2. Pero a lo que voy es que está bueno estar atento, pero justamente la simetría de traslación, tanto en X como en Y, es lo que a mí me dice, no importa, hacelo como quieras, mientras tenga longitud L, da igual, podés hacerlo entre 1 y L más 1, entre pi y L más pi, da igual, hay simetría de traslación. ¿Se ve? Buenísimo. Entonces, para el otro caso, de nuevo, yo no puedo hacer la integral hasta Z, porque acá en toda esta región blanca no tengo nada de carga. Mi región de integración se corta en los límites del coso. Si quieren, uno está sumando 0 de acá en adelante. Bueno, no estoy sumando nada. Entonces, simplemente esto va a ser la integral entre D sobre 2, entre menos D sobre 2 y D sobre 2. Que va a dar igual que antes, parecido, pero en vez de 2Z va a ir D. Ahora, bien, puedo igualar, ¿no? Yo sé que ahora lo que hago es, ahora sí lo hago bien explícito, ya está, usé un Z grande para definir el lado, simplemente porque no quería confundir con la coordenada Z mucho, solo lo mínimo indispensable, pero puedo decir, bueno, ya está, eso es un Z arbitrario, es un punto del espacio, digo, mi superficie de Gauss es totalmente arbitraria, entonces en particular, ya está, la hago coincidir con el punto fuente donde yo estoy mirando, y a la goma. Entonces, lo único que tengo que asegurarme es que cuando yo dije que Z grande era positivo, ¿no? Porque es el lado de mi prisma, no puede ser negativo, eso ya sería un poquito problemático.
Entonces, digo, bueno, mira, mientras estés mirando un z positivo, podés usar esto de acá. Entonces, yo sé que 2 veces L cuadrado por el E de Z, acuérdense, esto viene de acá, yo uso que E de menos Z es menos E de Z, entonces estas dos términos se me terminan sumando en un E de Z. Acá me debe haber faltado una igualdad que dijera eso. Me queda 2 veces E de Z grande. ¿Se ve que esto es 2 veces E de Z grande? No lo aclaré en su momento. Bien, exacto, por la simetría. Entonces, justamente, tengo de este lado el flu, que es 2EZ por L cuadrado, tiene que ser la carga encerrada sobre epsilon 0, que, como dijimos, es una función partida, exacto, por la imparidad. Es una función partida en Z. Es lineal con Z hasta D sobre 2, y después se vuelve constante. Entonces, si yo paso despejando, los L cuadrado como antes desaparecen, y me termina quedando que en la componente Z, para un Z positivo, esto es importante, yo estoy asumiendo que Z es positivo, porque lo pensé como el lado de mi prisma, tiene esta forma. Es lineal en un primer tramo y después se vuelve constante. Así que Mati estuvo bastante cerca, es constante para Z mayor a D. Y eso está bueno, porque nosotros sabemos que para el plano sin espesor, el campo es constante. Entonces uno dice, ok, o sea que si yo estoy afuera del campo, afuera de la distribución, veo el campo constante como si no tuviera espesor. Y eso ya uno lo debería dejar pensando, como, entonces, cuando yo estoy afuera de un ladrillo infinito, es como ver un ladrillo sin espesor. Infinito también. Entonces, esto vemos que es constante. Ok, pero bueno, esto es para Z positivo. Si yo quiero llegar a Z negativo, lo que tengo que usar es, bueno, ya está, la propiedad de imparidad del campo. O sea, tengo que usar que para los Z negativos tengo menos esto de acá. Es importante notar, que es muy, muy importante, es que es continuo el campo acá. No digo, esto es una recta que llega hasta D sobre 2, cuando Z es D sobre 2, y empalma perfecto con lo que viene después. Esto es importante porque la discontinuidad del campo en general está asociada a una densidad superficial. Acá no hay densidad superficial, entonces el campo es bien continuo. Lo que vamos a ver ahora que lo extiendo, usando que E de Z es menos E de menos Z, me termina quedando esta expresión para el campo. O sea, la función Z ya es impar, si puedo permitir a Z ser negativo, así que esta región de módulo de Z menor a D sobre 2, la copy-pasteo. Y el resto, bueno, nada, le chanflé un menos y estamos. En particular, yo digo, che, pero esto es menos para Z negativo, más para Z positivo, esto es la función signo. Entonces, yo digo que si el módulo es mayor a D sobre 2, esto es la función signo. Y esto ya sí debería sonarles muy, muy parecido, al menos la parte exterior, al campo de un plano infinito sin espesor, digamos, un plano posta. ¿Se ve cómo llegué a esta expresión del campo eléctrico? Moví un poco las manos, usé la imparidad, la imparidad de cambiar Z a menos Z, para completar la función a los Z negativos, usé que la función Z ya es impar, entonces no le tengo que hacer nada para asegurarme que sea impar, simplemente la extiendo al dominio negativo y ya está, y después le chanflé un menos acá a la parte negativa, con lo que ya tenía. Y después compacté este menos más, básicamente, en un signo de Z. Queda re compacto, así, mirá, te vas al boliche con esta expresión del campo y sos un ganador. O sea, es súper, súper compacto. Ahora, no es tan fácil cuando queramos integrar al potencial, pero bueno, ya fue. Sí, como pueden ver, yo soy un ganador. ¿Se ve entonces lo del campo? ¿Todos me creen que esta es la expresión del campo? Cualquiera de las dos es equivalente. Esta es la más compacta y esta es la de verdad. Esta es la que vamos a usar para obtener el potencial. Pero bueno, esta es una clase de potencial. Esto fue como un repaso de Gauss, para que vean Gauss en la última geometría que faltaba, que era
la cartesiana. Vieron la teórica con Pablo, la teórica con Pablo vieron la esférica, con Andrea vieron la cilíndrica, y ahora vieron la cartesiana. Así que ya está, ya saben Gauss. Entonces ahora vamos a integrar esto para obtener el potencial. Pero por suerte estamos en cartesianas, bueno, esto ya lo había comentado. Ok, hecho, es una promesa. Como estoy en cartesianas, el gradiente es la forma conocida, ¿no? Es derivar y poner en la componente, lo más fácil, con el menos, siempre el menos. Pero como la única componente que tengo es la componente z, yo puedo agarrar este término, que es la componente z, y decir que esto es menos la derivada del potencial respecto de z. Entonces, nada, integro esto. Acuérdense, cuando uno quiere integrar una función partida, lo que hace es integrar cada parte de la función. Cada una va a tener su propia constante de integración, ¿no? Porque en principio son regiones distintas. Y ahora acá tengo un problema, ¿no? Porque uno dice, che, el potencial está definido a menos de una constante, no de 3. ¿Por qué? Porque se asume implícitamente que el potencial es siempre continuo. Entonces, estas constantes que salen, una en cada región del espacio, las voy a elegir de forma tal que el phi sea continuo. O sea, que esta expresión de arriba, en menos d sobre 2, me dé lo mismo que la expresión de abajo, en d sobre 2, en menos d sobre 2, y viceversa, y lo mismo para abajo, para las últimas dos. ¿Se ve esto? Esto es parecido a lo que hacían, bueno, en F2, de hecho, donde, creo que lo hacían en F2, no estoy seguro ahora. El punto es que uno pide continuidad del potencial como en los puntos donde la función cambia de forma, digamos, cambia de ser una lineal a ser una parábola. Pueden ver que el menos es importante acá, ¿no? Me cambia todo un poco. ¿Se ve entonces por qué yo tengo que usar que estas constantes me van a dar la continuidad? O sea, el requisito de continuidad uno lo hace ¿por qué? Por una cosa muy simple, eso, la continuidad de la soga cuando se deforma. Exactamente, bien, me parece, estaba en mi mente ese. ¿Por qué pedimos que phi sea continuo? Y porque su derivada es el campo eléctrico, así que por favor que sea continuo, porque si no fuera continuo, cuando lo derivamos, no puedo derivar una función que no es continua, seguro, así que tiene que ser continuo para que yo lo pueda derivar y obtener el campo, así que la condición de continuidad es bastante razonable matemáticamente hablando. Entonces vamos a tomar estas condiciones, vamos a pedir que phi en menos d sobre 2 por izquierda, o sea, para valores menores, que sería usar esta expresión de acá, sea igual a menos d sobre 2 por derecha, o sea, usando esta expresión de acá. Y reemplazo. ¿Ves? Acá tengo el polinomio cuadrático en z, y acá tengo el término lineal. Uno hace un poco de cuentas, y cuando desaparezca esta barrita, llegás a una relación entre alfa y beta como la que está abajo de mi curso. Ustedes proyectenlo media pantalla para abajo. De forma absolutamente análoga, lo hacemos del otro lado, y llegamos a que gamma tiene la misma expresión en términos de beta que alfa. ¿Se ve? Y uno dice, bien, listo, tenés continuidad, te sacaste 2 constantes de integración de encima. Pero tenías 3. Entonces, ¿qué te falta? Falta la condición de contorno del potencial. Acá yo lo que tendría que pedir es, bueno, entonces cuando me voy al infinito, o sea, cuando z se va a infinito, el potencial tiene que ser 0. Pero minga, ¿no? Porque digo, cuando yo me voy a infinito, esto es lineal con z, o sea, esto se va a infinito igual. Yo no le puedo pedir, yo sé que el módulo de z, o sea, el z más allá del signo, el potencial más allá del signo, se va a ir a infinito junto con z, así que no hay chance, no puedo. Entonces, estamos en el mismo problema que teníamos la vez anterior. Ya lo habíamos igual medio previsto. Entonces, ¿qué decís? Decís, bueno, no le puedo pedir al potencial que se haga 0 en el infinito. Le voy a pedir que se haga 0 en el 0, qué sé yo. O sea, no importa. El punto es que ahora beta es una constante totalmente libre y ustedes la pueden elegir como más les plazca. La pueden elegir como 0, la pueden elegir como lo que sea. Lo que pasa es que el potencial no está bien definido en este caso. Entonces, ese a menos de una constante hace que te termine quedando la constante dando vueltas. Entonces, beta
queda como pululando. Gamma ya la tenemos, alfa ya la tenemos, beta va a estar por ahí. Ahora en la próxima diapo la voy a fijar, pero se ve cuál es el tema acá, se ve cómo salieron las dos constantes, y cómo esto es un problema para la que falta. Bueno, no veo quejas, así que voy a continuar. Ahora voy a hacer el límite sin espesor, pero antes lo que voy a decir es, bueno, ya está, voy a tomar beta igual a 0, que si miramos en la expresión anterior, beta igual a 0, lo que hace es que el potencial se me anule en el 0, ¿no? Porque si esto desaparece, en z igual 0, el potencial es 0. Es la forma simétrica, se dice, o sea, me asegura que el potencial en z igual 0 sea 0, y dado que alfa y beta son iguales, yo puedo hacer un teje y maneje de expresiones y terminar escribiendo esto en términos de el módulo de z. ¿Por qué el módulo de z? Y porque vemos que para z postnegativos el z tiene un signo, y para z positivos el z tiene otro signo, tiene un menos adelante. Esto tiene que ver con que la primitiva de la función signo es la función módulo, ¿no? Si uno lo quiere pensar así. El punto es que puedo compactar la expresión del potencial de esta manera. Tengo una forma cuadrática dentro del ladrillo y un término que va como el módulo de z fuera del ladrillo. ¿Se ve esto? ¿Estamos todos de acuerdo? Más allá de cómo lo compacté, solo para hacer las cuentas que siguen un poco más rápido. Pero si no lo ven, díganme. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es recuperar de este caso el caso sin espesor. Eso significa que yo quiero mandar D a 0, básicamente. Yo quiero que el ancho de mi ladrillo sea 0. O sea, tengo que agarrar este D de acá, bueno, todos los D que aparecen, y mandarlos a 0. Pero no puedo mandar D a 0 así, y digo, bueno, agarrar todos los lugares, reemplazar D por 0 y andate a dormir, porque se me va a morir el campo en todos lados. ¿Por qué? Porque no voy a tener carga. O sea, si yo hago que el espesor sea, que el ancho sea 0, el volumen es 0, y ρ por el volumen me da la carga, o sea que la carga es 0. Y si, obviamente que si no tengo carga no voy a tener campo. Qué crack que sos, es el límite más fácil de la vida. Vos lo que querés es mandar el ancho a 0 manteniendo la carga constante, que es muy, muy parecido a lo que hicimos, por ejemplo, lo que hicieron, perdón, en la teórica, con el dipolo probablemente. Ustedes mandaron la distancia a 0, pero no superpusieron las cargas. No dijeron que la carga, porque si no, obvio que se va a explotar, va a dar 0. Tengo dos cargas iguales y opuestas en el mismo lugar, generan campos iguales y opuestos. Entonces, lo que uno va a decir es, yo voy a mandar el D a 0, pero voy a mantener la carga. Y la carga, por ejemplo, en una sección delta X por delta Y, es delta X por delta Y por D por ρ. Yo quiero que esta carga sea constante. Para mantener la carga constante, yo tengo que mantener el producto D por ρ constante. Esa constante, que es D por ρ, la voy a llamar sigma, y va a ser mi densidad superficial. Si miran las unidades, da bien, ¿no? Porque ρ tiene unidades de Coulomb sobre metro cubo, porque es Coulomb sobre volumen. D tiene unidad de metro, entonces es metro por Coulomb sobre metro cubo, es Coulomb sobre metro cuadrado, que es las unidades de sigma, que es carga sobre área. ¿Se ve esto? ¿Se ve este detalle de por qué tengo que mantener el producto D por ρ constante? Límites, límites, límites para todos. A ver, chat. Lo vuelvo a explicar. El principal problema es que si yo quiero mandar D a 0. Entonces, si uno fuera lo bestia, dice, bueno, mandar D a 0 es reemplazar todos los Ds que veo en mis expresiones y poner 0. Pero si lo hago, no es difícil ver que me va a dar 0 el campo. Entonces, lo que yo digo es, ok, yo quiero mandar D a 0, pero a medida que yo achico el ancho de la placa, yo quiero ir agrandando la densidad, cosa que el área total de la placa, que acuérdense que área es volumen, que es algún ancho en X por algún ancho en Y por D, por densidad, eso es la carga. Yo quiero que la carga no se vaya a 0, porque si la carga se me va a 0, seguro no voy a tener campo. Digo, voy a tener carga 0 en todo el espacio. Entonces, eso no me va a dar un campo. Me va a dar 0, me va a dar un campo nulo. Entonces, lo que yo quiero es poder mandar D a 0 sin preocuparme de que este producto de tres cosas
de 4 cosas, perdón, o sea, de las áreas, los lados de mi cuadradito, por ρ se me va a ir a 0 también. Entonces, me doy cuenta que como los anchos estos son arbitrarios, lo único que yo necesito para asegurarme de que no se me anule la carga es que el producto d por ρ sea una constante que yo voy a llamar sigma. Tiene que ser una densidad de superficie. Y las unidades dan, así que tiene sentido decir, che, esto es una densidad superficial. Esta es la idea de cómo uno como que construye la noción de densidad superficial. La densidad superficial es cuando agarras una densidad volumétrica, una densidad de verdad, y la multiplicas por su ancho, por el ancho de la distribución. Esto no se puede ir a 0 cuando d se va a 0. En algún sentido uno que dice, bueno, pero para que esto no se vaya a 0, si d se va a 0, significa que ρ se tiene que ir a infinito. Y sí, ρ se está yendo a infinito. Es una aproximación. Uno hace el límite d tendiendo a 0 manteniendo el producto d por ρ igual a constante. ¿Se ve? ¿Se ve, Agus? Lo maté. Perdón, Agus. Facu, ¿puedo hacer un comentario? Por favor. Eh, la idea es que, o sea, es que la carga, cuando vos tenés una configuración de carga, tenés una carga dada, ¿sí? O sea, la Q, digamos, no la densidad, sino la carga Q. Eso se conserva siempre. Entonces, eso tiene que mantenerse constante. Y si vos vas achicando D, si Q es igual a D por ρ, a medida que vos vas achicando D, tenés que ir agrandando ρ para que esa Q se mantenga constante. O sea, si vos violás que la carga se conserve, estás como violando una de las cosas más importantes de la física, digamos. Es, la carga en esta materia es como la masa en mecánica, ponele. Es esa cosa que nunca, que siempre se conserva y nunca podés cambiarla. Entonces, a eso va que ese ρ se va, ponele a infinito si querés, y d a c te queda un 0 por infinito, pero siempre hay que pensar que para que Q se mantenga constante, achicando d significa agrandar ρ. No sé si eso ayuda. No, eso que decís es clave, hay que pensar eso. La carga acá es palabra santa, digo, la carga no se puede crear ni destruir, la carga está bien definida, y seguro que lo mínimo que yo tengo que pedir cuando tomo un límite es que la carga siga siendo la misma. Si no, estoy cambiando de sistema, me estoy yendo a cualquier otra cosa y está bien, pero no es lo que estoy trabajando. Yo estoy diciendo, lo que estoy haciendo yo no es quitarle carga al sistema, es comprimirla. Estoy haciendo que haya la misma cantidad de carga en un volumen mucho menor. Carga santa, sí, totalmente. Esto es, la carga acá no la puedo destruir, entonces yo lo que estoy haciendo es agarrar la misma cantidad de carga, la estoy apretando. Y como la estoy apretando, el volumen en el que están es menor, entonces la densidad tiene que crecer en compensación. Entonces, lo que yo digo es, a medida que yo mando D a 0, bueno, ρ se va a infinito. Obviamente uno sabe que D nunca va a ser 0 y ρ nunca va a ser infinito, pero pueden ser bastante grandes una y la otra. ¿Se ve entonces? Esto es más de límites. Hoy es límites, 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 límites. Esto es muy, muy limitesco. Ya tenemos Bueno. los tickets de salidas, ¿eh? Carga santa, libertad de... ¿Cómo era? Libertad de Claro. constante. Hoy tenemos hashtag. Son un montón de conceptos y es una lástima que los tengan que ver conmigo, pero bueno. Mala suerte, chicos, perdón. Exactamente. Matías ahí dio el clavo. Lo que yo voy a hacer es ahora decir, bueno, ya está, esto es sigma, voy a agarrar todos los d por ρ que yo vea, este d, por ejemplo, con este ρ en mi campo,
que notar es algo que no es un detalle. Acá no hay ningún D, esto es un Z. Así que hay que tener un poquito de cuidado, porque, pero esto se me está yendo a infinito, y Z es un número, no se está yendo necesariamente a 0, excepto porque en realidad Z es menor a D siempre. O sea, lo que va a pasar cuando yo mande a D a 0 es que este caso de arriba va a desaparecer. No existe ningún número cuyo módulo sea menor a 0, por suerte. Entonces, los casos de arriba van a desaparecer cuando yo tome D igual a 0, porque esta condición, módulo menor o igual a 0, solo se va a poder cumplir en Z igual 0. Y acuérdense que en Z igual 0 vamos a tener problemas porque ahí va a estar toda mi carga. Justo en Z igual 0 el campo no está bien definido. Entonces, cuando yo hago el límite, reemplazo ρ por D por sigma, entonces este ρ D de acá también se hace sigma, y cuando yo mando D a 0, este término de acá desaparece, porque este término no tiene un sigma para parearse, entonces esto desaparece, y esto me queda D por sigma, que es esto que tenemos acá. Nos termina quedando todo en... Acá, perdón, ¿ves? Acá lo hice bien. Lo puse todo en términos de la densidad superficial, o sea, reemplacé ρ por sigma sobre D, entonces acá me queda un sigma, acá me queda un sigma, esto ya, si esto no le genera un plano infinito flashbacks, no hay nada más que yo pueda hacer, me declaro derrotado. Esto es exactamente el campo de un plano, pero me queda esta cosa acá. Pero acuérdense, esto va a explotar, pero este volumen del espacio, esta región del espacio va a desaparecer. Entonces, lo que pase acá adentro no me preocupa. Estoy dando una pista de que en el 0 el campo no está bien definido, y eso es importante. Entonces, nada, ese es el límite que uno tiene que tomar. En ese límite, esto de acá desaparece y termina quedando solo... estoy viendo algo raro. Ah, sí. Claro, está bien. Y vemos que el campo va como el signo de Z, por sigma sobre 2 epsilon 0, pero el potencial va como menos el módulo de Z. Y está bien, porque el módulo de Z es la primitiva del signo de Z. Es razonable. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, les quiero mostrar un poco, estos son los valores en las interfaces, o sea, justo en Z igual D sobre 2, que es donde va a terminar siendo 0. Vamos a ver, efectivamente, yo arranco con mi sistema, por ejemplo, yo le puse un espesor 1 en este caso. Entonces, vemos la función Z para el campo eléctrico, y después constante, con distinto signo, afuera, ¿no? Esta era la constante. Rho D sobre 2 epsilon 0. Y el potencial, bueno, parecido, es una parábola adentro de mi ladrillo, y rectas afuera, ¿no? Porque va como menos el módulo. Entonces ahora yo lo achico un poco, yo creo que ya todos ven a dónde va esto. En algún momento este espesor se me va a ir a 0, entonces toda esta recta que yo tenía va a desaparecer directamente, ya no la voy a ver, no voy a tener ninguna región del espacio donde valga, y lo mismo la región de parábola del potencial, me queda simplemente la función menos el módulo de Z, y acá me queda la función signo de Z, ¿no? Viene con signo negativo para Z negativo, y levanta y sigue. Una función escalón. ¿Se ve esto último? ¿Se ve bien? Porque acá termina. Creo que acá termina, sí, acá termina. Sí, se entiende. Bien. Igual es lo mismo, si ustedes quieren volver a las expresiones completas y tomar el límite de tendiendo a 0, van a ver lo que yo les mostré, la verdad que no es nada muy distinto. Hay que tener este detalle de que es lo que se ve mejor en el gráfico, que esta región directamente desaparece, deja de estar en esta región gris, que sería como el interior, va desapareciendo hasta que no está más. Y no puse un ticket de salida, pero si lo querés hacer vos, Andrea, no tengo problema. Pero lo podemos hacer ahora, lo podemos inventar ahora. Entonces, cosas Yo creo claves. que hay que jugar con todo el tema de los límites, ¿no? Que es como... Sí. O no, que lo propongan ellos, si no. ¿Qué ticket de salida? ¿Qué se parece lleva en bien, a esta ver. clase? Me parece que hay 3 cosas
clave para llevarse de esta clase, pero así como fundamentales. A ver, ¿quién se juega a proponer alguna? Creo que son 3, capaz son más. Sí, 3 como mínimo. Y sí, un R3 es una esfera de radio infinito. Pero eso es de la teórica, eso lo charlan con Pablo en el final, yo no me voy a hacer cargo de eso, pero sí. Bien, primero, las Continuidad condiciones y del potencial. Perfecto, uno tiene la continuidad y los límites en el infinito. Y muy bien, hay que tener mucho cuidado con qué estamos interpretando cuando uno aproxima. En general, uno habla de que una relación entre parámetros tiene un determinado rango de valores. Uno nunca habla del parámetro solo en el universo. Acá yo estoy pensando medio en el fondo que D se va a 0 respecto de que I, por ejemplo, respecto de los lados del cuadrado, que ya sé que son infinitos, pero bueno, respecto a eso, o respecto a la distancia a la que yo estoy mirando, respecto a eso D se está yendo a 0. D no se va a 0 respecto a una métrica universal porque no existe, porque depende del problema, depende de lo que uno está analizando. Entonces, tenemos problema de los límites. Bien, ¿qué es un límite? Bien, ¿qué es lo que uno cuando es una aproximación? El potencial es continuo y con límite. Y bueno, y quizás el tema de las distribuciones infinitas. Esas son las 3 cosas más importantes que yo preferiría que se lleven, que es tener cuidado, está un poco relacionado con la mezcla de los dos. Cuando uno pide que el potencial tenga una condición de contorno, en el infinito, en realidad está pidiendo es muy lejos, y si la distribución es infinita, no me puedo ir muy lejos de algo que ya es infinito. Así que cuando uno mezcla esos dos conceptos, se rompe todo. Se queda en el andén para siempre. El campo se queda mal definido en el 0 por las condiciones que hay en mecánica, ¿no? ¿Qué condiciones en mecánica? Ya terminamos, ahora estamos haciendo el ticket de salida y ya se cumplió, así que no te preocupes. ¿Qué condiciones en mecánica decís, Alejo? O sea, en general el campo sobre una superficie cargada, justo en la superficie no está definido, y es lo mismo que el campo definido en una carga. Si vos te parás sobre una carga, exactamente sobre la carga, el campo no está definido, da infinito. Sabemos que no existe, no es infinito, digamos. O sea, no está definido sobre la carga en cuestión, y eso significa que tampoco sobre un plano cargado o superficie cargada, ni sobre una recta, una línea cargada. En materia más adelante vamos en estas cosas y se aproxima mejor. No, de hecho lo vas a aproximar peor. Vamos a introducir lo que se llama la delta de Dirac. Y van a decir, no, es que acá la densidad es una delta, que es infinito ahí y 0 afuera. Y es como, qué bien, ahora me queda clarísimo, gracias. No. F3 es el momento de entender la física, la matemática viene en TO1. Y cuando uno hace, para mí, esto es una opinión, no me estás grabando, ¿no? Porque voy a decir una guasada. Sí, te estoy grabando, acá. Lo voy a decir cuando se termine